Hola, si no me conoces, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. También te doy las gracias por haber escogido este video. Ahora te voy a pedir que cierres los ojos y que imagines que te encuentras en un lugar que es una especie de recinto protegido muy grande donde se cultiva distintos tipos de plantas, comestibles y no, y donde conviven los animales en armonía contigo y los otros individuos que están contigo y estás en plena salud, viven muchísimos años, viven en armonía, no hay guerras y no hay enfermedades, por ejemplo. Pero más allá de los muros que protegen ese recinto protegido y cerrado, hay otros, y esos otros son personas que son consideradas salvajes, personas que tienen que vérselas con terrenos más difíciles, más agrestes, porque no cuentan con las técnicas, la tecnología, porque no tienen ayuda, no tienen la atención sanitaria que sí tienen las personas que están en el recinto cerrado. Esto seguramente te estará remitiendo a las narraciones antiguas que nos hablan de esos génesis o inicios que narran tantas culturas. Aquí hemos podido ver, sobre todo, pues confrontar bastante las principales y las que más conocemos. Digo principales, aquí, digamos, en nuestros países que han heredado esa cultura y que observan mucho el Tanaj. El Tanaj es el libro de las escrituras antiguas hebreas y allí se habla del Gan Eden, algo que traducen en las Biblias caseras como el jardín o el paraíso del Edén, pero en realidad es un recinto cerrado. El Gan Eden es como un lugar donde se siembra, donde se puede cultivar, pero está protegido. Entonces, este es el Gan Eden. Pero en la cultura también, todavía más antigua, que es la sumeria, encontramos el Edén. Entonces, esto que te acabo de decir, pues nos remite a estos dos tipos de lugares. Uno es los paraísos perdidos, de los cuales hablan estas culturas antiguas que te menciono y en todo el mundo. Pero hay otro, que es un lugar similar. No sé si conoces a Aldous Huxley, que escribió una novela bastante importante y no sé si la conoces, que se titula en español Un Mundo Feliz y también hay una película. Entonces te advierto que si no lo has visto la película o no has leído el libro, tal vez es mejor que lo hagas antes de ver este video, ya que voy a hacer spoilers. Entonces te dejo esta advertencia para no dañarte, sea el libro o la película si los vas a ver. Así que desde el Gan Eden de los textos antiguos hasta El Mundo Feliz de Aldous Huxley, la idea de un paraíso, un jardín protegido ha fascinado, pero también ha atemorizado, porque se puede decir que es tanto una utopía como una distopía para nosotros. Entonces, esto que digamos, que les voy a tratar hoy aquí en este video, toca un debate central que se ha realizado profundamente en el campo de la sociología, la antropología y la filosofía política. No son temas superficiales para nada, son muy importantes para comprender cómo es nuestro comportamiento y qué es para nosotros la vida ideal, si existe. Entonces nos preguntamos, ¿será que el ser humano podría vivir en un paraíso así, protegido, sin conflictos? ¿O será que nuestra naturaleza misma y organización social necesitamos del error, necesitamos del dolor, de los problemas, de esas tensiones que nosotros tenemos que sobrellevar diariamente para desarrollarnos? Estas preguntas son importantes, así que yo los invito a ustedes que están viendo este video a reflexionar conmigo respecto a esto. Los invito también a ver todo este video y al final dejar su propia opinión o reflexión, porque estoy segura que tienen muchísimo que aportar, de manera que los leeré en los comentarios al final del video. Ahora,
Empecemos a analizar esto desde varios ángulos. Siempre a mí me gusta iniciar, ustedes que me conocen, desde la literatura más antigua, porque allí precisamente es donde nacen estos conceptos de los cuales les estoy hablando, como el jardín, el recinto inicial, original, donde se producen los primeros humanos, donde nace todo, según las narraciones. Así que vemos en los textos sumerios está el Edín. El Edín en sumerio significa literalmente llanura, estepa, pero es un campo abierto. No aparece como un recinto cerrado al estilo del Gan Eden bíblico, que sí, al parecer, Gan Eden sí es un recinto que está cerrado y protegido, no es totalmente abierto. Puede estar, digamos, al aire libre, pero está protegido en realidad. Designa un territorio geográfico amplio, el cual es una llanura fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, y es un espacio natural donde se ubican ciudades o construcciones bajo el patrocinio de los Dingir, esto es el Edín de lo que les estoy hablando. En realidad es abierto y están las ciudades que ellos fundaron y tenemos a los Dingir que dirigen o los Anunnaki. Entonces allí no, en las escrituras sumerias no se habla de un jardín cercado o exclusivo donde solo está un grupo de personas, es abierto. Esta es la diferencia. Y yo pienso que a pesar de que hacemos tantos estos paralelos, porque digamos, se ha asumido que son lo mismo, pero contado de distintas maneras. Yo pienso distinto, yo estoy empezando a pensar que realmente se trata de narraciones de hechos que ocurrieron en lugares distintos, que se pudieron haber aportado, seguramente sí, claro que sí. Se relacionaron personajes y cosas, pero yo pienso que sí sucedió algo similar en cada uno de estos jardines iniciales. Así que vemos que el Gan Eden es descrito como un lugar delimitado, como les decía, con un acceso vigilado, además, por querubines. Ya hemos hablado un poco respecto a estos querubines tras la expulsión de Adán y Eva, porque se cerró el paso para que no pudieran regresar. Si no se hubiera truncado ese proyecto del Gan Eden, ¿qué hubiera pasado? Es probable que el Gan Eden hubiera después seguido funcionando como una ciudad madre, como un prototipo de civilización dirigida por los Elohim. Y vean que en esto hay una gran diferencia con la narración sumeria. Por eso yo estoy empezando a pensar que son dos hechos, dos experiencias o crónicas muy distintas. No creo que sean copia. En lugar de expulsión y ruptura, la lógica habría sido de la multiplicación, fundando nuevos Gan Eden, porque al parecer ese era el proyecto y se alcanzaron a hacer otros Gan Eden, por lo que las pistas y los indicios que hemos ido encontrando en distintos lugares del mundo y las mismas narraciones indican que esos jardines iniciales estuvieron en distintos puntos del mundo, donde se dieron instrucciones, donde se realizaron experimentos y se hicieron intervenciones genéticas en distintos lugares del planeta, replicando ese mismo orden y también conocimientos de agricultura avanzada que encontramos esos rastros aún hoy, por ejemplo, en distintos lugares del mundo, la minería, la agricultura, la construcción. También había conocimiento de genética, medicina y había un método o técnica de longevidad aplicado. En este caso, vamos a hablar sobre todo de los adamitas. Así que se trataba de ciudades organizadas en torno a la instrucción directa, en este caso de los Elohim, quizás con estructuras energéticas. También vemos las construcciones sigurats o los basamentos en Mesoamérica, vemos jardines hidráulicos, vemos unos trabajos
de irrigación y de hidráulica impresionante en otros lugares del mundo también. Y además vemos los observatorios astronómicos porque eso era una actividad muy importante en el pasado. Entonces, en ese vamos a hacer un escenario hipotético pensando en que el Gan Eden o el Edén, en este caso mejor el Gan Eden que era cerrado, no se hubiera perdido, no se hubiera truncado ese proyecto. ¿Qué pasaría? Entonces pensemos en esos humanos de afuera, esos otros pueblos externos al Gan Eden, donde están los Homo sapiens, por ejemplo, los neandertales, los denisovanos y otras ramas también de tipologías humanas. Entonces estos seguirían existiendo fuera de estos recintos Gan Eden como paralelamente desarrollándose. Muy seguramente estos externos, estos humanos externos no serían ignorados y es probable que hubiera un intercambio con los adamitas, con los Elohim. Podrían ser intervenidos también. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no se hubiera truncado ese proyecto? ¿Quién sabe qué planes tenían para los Homo sapiens afuera? Porque de todas maneras sí los intervinieron y la muestra somos nosotros, es nuestro cerebro y muchas de nuestras características. Pero ahí pudo haberse producido muchas cosas. Por ejemplo, los de afuera con el tiempo que se mantenían en esa periferia pudieron haber creado una resistencia tal vez, pudieron haberse rebelado y podrían haber sido vistos como no aptos para recibir el mismo conocimiento, o sea, habría una distinción. Entonces, quién sabe si sí hubiera habido armonía, si hubieran continuado en esa armonía, si el Gan Eden hubiera perdurado y se hubiera extendido en otros lugares, como pues igual sí hubo otros. Entonces tratemos de imaginar ese mundo si no hubiera habido expulsión del Gan Eden, sino más bien expansión hacia otros lugares y que no se hubiera truncado el plan Elohim con los humanos, pues muy seguramente no existirían las religiones, porque no podría formarse el mito de que los dioses invisibles y poderosos están en el cielo y no existen o son, digamos, son espirituales. Eso no existiría. Yo pienso que la espiritualidad como la conocemos hoy, lo que se llama espiritualidad no existiría, sería todo mucho más dado hacia lo científico, hacia lo concreto, y sí habría mucho más conocimiento seguramente respecto al cosmos. No habría ídolos, no habría entonces religiones, porque pues la religión no tendría sentido, ya que los que consideran y llaman dioses serían reales de carne y hueso y estarían allí. Pero puede ser que no sé si hubiera culto hacia ellos todavía, porque a ellos les agradaba el culto. Es probable que el culto siguiera existiendo y muy seguramente ellos gobernarían, pero dejarían a los adamitas para gobernar el mundo también de afuera, puede ser. Puede ser que esos humanos de afuera tuvieran que ser gobernados y todo se manejaría desde los Gan Eden. Serían esos centros logísticos como lo eran después las sigurats y los llamados templos. Eso sería los Gan Eden, ya en unas proporciones mucho más grandes y más multitudinarias. Los adamitas tendrían una vida muy larga y si les fuera permitido cruzarse con los Homo sapiens, si eso se permitiera, entonces pasarían el ADN, la genética de ellos, por ende, también indirectamente de los Elohim, como sí sucedió cuando fueron expulsados, entonces, pero fue por la expulsión. En este caso estamos haciendo una hipótesis de que no hubiera habido tal expulsión y es probable que tuvieran prohibido cruzarse con los Homo sapiens porque son proyectos distintos. De modo que los adamitas serían una especie distinta, distinguida, serían los gobernantes y los Homo sapiens afuera no estarían muy contentos de esto. Entonces tendría que haber un control, pero ya veremos eso porque el gran interrogante es entonces
¿Qué pasaría con esos que no formarían parte del linaje adamítico? ¿Será que se les permitiría entrar también a los Gan Eden o permanecerían siempre afuera? Habría una grandísima diferencia entre los de afuera y los de adentro. Los de adentro, pues imagínense, criados bajo esa protección y tutela, educados de una cierta manera, viendo la tecnología, había una gran diferencia y los de afuera serían más libres y desprovistos pues de tanto control, aunque también tendrían que ser controlados o si no, quién sabe qué sucedería. Así que lo más seguro es que esos humanos externos fueran vistos como los salvajes, los que no son hibridados con los Elohim, los salvajes. De hecho, cuando Caín tenía que salir del Gan Eden, tenía miedo de que lo atacaran. Esto ya nos hace ver esa diferencia. De modo que a mí me parece que esa obra de Aldous Huxley dice mucho respecto a esto. No sé si fue de manera consciente que lo hizo sabiendo esto o porque a mí me parece que está muy inspirada en esta situación. Puede ser que él conociera muy bien esta historia y la hizo a su manera, porque él trata justamente esto. Yo pienso que él se hizo esa pregunta, ¿cómo podrían seguir esa convivencia? ¿Cómo sería posible ese mundo? Pues tendría que haber un control. Y eso es lo que vemos en un mundo feliz. Vemos cómo se aplica ese control para que puedan vivir en esa armonía, ese mundo feliz, entre comillas. Bueno, ellos usan algo que se llama el soma, que es una droga que elimina la angustia, que te impide que te hagas preguntas existenciales o que entres en conflictos íntimos, personales. Había mucho condicionamiento también genético, porque intervenían genéticamente en esta novela a los humanos y mucho control psicológico. Desde el nacimiento pues ya están condicionados los humanos, porque además son diseñados para aceptar su lugar en en esa jerarquía que hay allí, porque ahí hay humanos alfa, beta, de distintas categorías. Y según la categoría donde van, ya ellos nacen y ya están intervenidos genéticamente para cumplir con esa misión en ese mundo feliz. Están los que son los obreros, los que hacen los trabajos subterráneos, que no harían los otros. Está digamos, eso sería lo equivalente a las clases sociales de hoy, pero es bastante fuerte porque ya condicionan a un humano a un trabajo, a una labor, a una tarea. Hay muchísimas características que se pueden semejar a lo que sería el mundo si fuera un mundo socialista. Hay bastantes elementos que se pueden poner en paralelo con el socialismo y bueno, ya vamos a ver, cada quien pues se va haciendo su juicio. También hay un aislamiento de los curiosos, porque por ejemplo los que piensan demasiado o cuestionan el sistema, los envían a ver a los famosos salvajes, porque aquí en el mundo feliz de Huxley es muy parecido a lo que sucede en el relato bíblico. Está el Gan Eden, aquí están las ciudades, son protegidas y cerradas, y allá afuera están los salvajes, esos otros, esos que crecen de manera natural, que son vistos como los salvajes. Y fíjense que a los que están muy curiosos y como muy haciendo preguntas, los mandan para allá, como para que vean cómo viven esos salvajes, les dé miedo y vuelvan a comportarse como se deben comportar. Es una advertencia. Les están recordando qué significa vivir sin ese paraíso, sin el soma, sin el control. Tú vas a vivir en un mundo donde eres libre. Así que vas a ser un salvaje. Eso es la libertad para ellos. Ser libre significa el caos, significa el peligro, lo que no se puede prever, lo impredecible. Con esto entonces se evita la disidencia de los jóvenes que están en las ciudades o también de los adultos y se garantiza que la mayoría viva sin plantearse nada incómodo, nada que pueda poner en peligro ese orden. En el Gan Eden también debían resolver estos problemas. Entonces, miren que
hay que preguntarse si lo hicieron o no. Bueno, pues vemos, por ejemplo, que dentro de los Gan Eden había humanos seleccionados, eran producidos también como la novela de Huxley, eran hechos genéticamente, eran editados genéticamente por los Elohim para que no fueran agresivos. Se realizó también esa tarea de domesticación porque no podían permitirse tener allá adentro gente violenta. De modo que ellos sí pensaron en eso. Además, la alimentación ayudaba, una alimentación basada en vegetales y tenían reglas clarísimas, pero hubo una diferencia. Allí hubo más libertad en el Gan Eden que en ese mundo de Huxley, porque no les daban droga, por ejemplo, no les condicionaron el cerebro hasta el punto de la obediencia total. Les dejaron el libre albedrío a los adamitas. Y entonces sucede lo que sucede. Allí llega el Nahash e implanta en ellos las preguntas que no se debían hacer. Y pues que ellos ni tal vez no lo habían pensado, pero quién sabe si tarde o temprano tenía que venir de alguien externo porque cuando uno está tan condicionado no se da cuenta. Entonces estos adamitas no estaban automatizados, así que sí se les permitía tener libertad de criterio. Allí entonces es cuando llega el Nahash y hace esta pregunta prohibida que dice, ¿de verdad les dijo el Eloá esto? ¿De verdad dijo esto? Ahí ya mete una duda, mete la malicia y luego les dice, no moriréis, sino que sabe el Eloá que el día que comáis de él, es decir, de este llamado fruto que no sabemos bien qué es, se os abrirán los ojos y seréis como ellos, como los Elohim, conociendo el bien y el mal. Es decir, aquí se está hablando de conocimiento. No se está hablando quién sabe de qué cosas, no, es el conocimiento lo que les lleva el Nahash, el descubrimiento, la conciencia de sí mismos. Entonces, fíjense que en un mundo feliz, yo me pregunto, ¿hay un Nahash en el mundo feliz? Me puso a mirar a ver cuál podría ser ese Nahash. Y sí, hay un personaje que es muy bello en esta novela, que es John el Salvaje. Él es el salvaje porque él sí nace por parto natural, es una persona que para los que viven en el mundo feliz es salvaje, porque ellos no tienen partos naturales ni siquiera, eso ni se piensa, es una barbaridad, una barbarie para ellos. Y él va a la ciudad protegida. Él llega allí y lleva su experiencia del dolor, del sufrimiento y del amor verdadero, porque esa es la experiencia de un humano libre, salvaje en esta novela. Fíjense que la gente que está ahí adentro, ¿cómo lo ve? Pues con terror, porque no se imaginan ese pobre salvaje qué vida ha tenido. Y esa es la vida que nosotros hoy tenemos. Conocemos el dolor, el sufrimiento. Fíjense bien. Así que la posibilidad de una vida auténtica, pero dolorosa, era la que tenía este John, el llamado salvaje. En lugar de una felicidad programada, dirigida, impostada. Entonces, cuando este John el salvaje entra ahí, en esta reserva protegida, es peligroso. Y al inicio, él despierta fascinación en los otros, como, ay, es un exótico, es distinto, qué curioso, ¿no? Pero luego poco a poco se va convirtiendo en un problema porque él no quiere aceptar las normas de ese paraíso artificial. Él rechaza el soma. Él quiere estar en sus cabales, no quiere tomar esta droga y cuestiona la superficialidad de los ciudadanos de ese lugar y comienza a atraer curiosidad peligrosa. Pone en peligro la estabilidad y el orden de ese lugar. John representa la conciencia libre y por eso incomoda tanto. Así que para mí John sería el Nahash de esta novela. Él había crecido en la reserva de los salvajes, así se llama ese lugar exterior,
donde él absorbió influencias muy distintas. Por ejemplo, ahí se realizan ritos indígenas, autosacrificio, que eso es visto como una barbarie, la penitencia corporal, la purificación mediante el dolor. Miren qué interesante todo este libro, es bien interesante. Y también leen literatura occidental, sobre todo Shakespeare, que le enseñó una visión heroica y trágica de la vida, donde el dolor y la pasión son caminos hacia lo sublime, lo que él conocía, cosas muy peligrosas para alguien que tiene que estar bajo control. Cuando entra en la ciudad protegida, entonces choca con un mundo donde no hay dolor, no hay pasiones y tampoco habrá trascendencia, tampoco. Así que John intenta resistir a ese sistema, pero descubre que la sociedad del mundo feliz no puede comprender su visión, no lo comprenden, y tampoco esa relación entre el sufrimiento y el amor entre seres humanos, eso no lo entienden ellos. Tras varias discusiones con Mustafa Mond, que es el interventor, es un personaje allí, queda claro que el sistema no lo va a eliminar. Ellos deciden no eliminar al salvaje, pero tampoco lo van a dejar influir en los demás. Eso no lo pueden hacer ellos, no pueden permitirlo. Así que John termina retirándose a las afueras. Él quiere vivir solo, en austeridad, practicando la disciplina de la flagelación como purificación, porque él lleva consigo estas cuestiones también del misticismo que traía tribal, sus costumbres, y ese era su modo de vivir, como podría suceder cuando un antropólogo va a ver estas tribus que han estado un poco aisladas y las descubren. Ahí está la gran pregunta: ¿hasta qué punto podemos intervenir en esta tribu y cambiar sus costumbres y sus tradiciones, aunque sean violentas o que están violando los derechos humanos? Eso es un problema antropológico que llevamos en discusión mucho tiempo. ¿Hasta dónde podemos intervenir o debemos hacerlo? ¿Debemos cambiarlo? Fíjense en esto. Y esto tiene un final trágico, realmente, porque pronto los ciudadanos descubren el refugio de John el Salvaje y lo convierten en un espectáculo. Se agolpan para ir a verlo. Es una curiosidad, como si fuera un animalito en un zoológico. Su cuerpo aparece después colgado. Él se suicida en su choza. Es un final muy triste, muy trágico y dice mucho, mucho. Lo que sucede con John el Salvaje al final de Un Mundo Feliz a mí me trae un recuerdo real, y esto sucedió. Aunque no lo crean, esto ya sucedió porque nosotros muchas cosas que tenemos de frente no sabemos, cuando vemos películas o leemos ciertas cosas y vemos ciertos libros, no entendemos que ya ha sucedido. Por ejemplo, hubo un episodio oscuro pero real en nuestra historia, que fueron los llamados zoológicos humanos. Terrible. Durante los siglos XIX y XX, aquí en Europa y en América, se organizaron exhibiciones de pueblos indígenas, africanos, asiáticos y de Oceanía en ferias universales, en circos y parques zoológicos. Estas personas que traían de esos lugares eran colocados en aldeas ficticias, hacían la escenografía como si fuera su aldea y se las construían y los ponían allí para que fingieran vivir como salvajes. Así que los que llegaban a observar eran miles de personas curiosas, viéndolos como cositas exóticas, como animalitos, como seres exóticos los veían. Miren, tenemos los ejemplos de lo que sucedió en París de 1889, cuando hubo la Exposición Universal. Se montaron aldeas negras con africanos exhibidos como parte del espectáculo colonial. En Otavenga, en 1906, en Nueva York, un pigmeo congoleño fue exhibido en el zoológico del Bronx.
incluso dentro de una jaula con simios. Y en Hamburgo, Berlín y Londres, a finales del siglo XIX y principios del XX, empresarios como Karl Hackenbeck organizaron exposiciones etnológicas, entre comillas, así se llamaban, que recorrieron Europa exhibiendo tribus de África y Oceanía. Así que miren que esto no es ficción, ya sucedió. Por eso Huxley, cuando escribió esta novela, sabía de lo que estaba hablando. En la novela de Huxley, John, el salvaje, busca aislarse, pero los ciudadanos lo convierten en un espectáculo. Hay mucho que aprender en esta historia, mucho que ver. Por eso les quise hacer una especie de ejercicio hipotético, porque es interesante pensar para nosotros qué es un paraíso, qué sería lo ideal para nosotros. Y de este final que nos muestra Huxley, por ejemplo, podemos ver que el sistema no puede ser vencido desde dentro. Esto es un mensaje muy fuerte para nosotros, que a veces pensamos que nos despertamos y esto, somos libres, la verdad, pero fíjense que estamos dentro de un sistema. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo lo vamos a cambiar si estamos aquí dentro? ¿Cómo lo vamos a comprender? Es muy difícil y esta es nuestra lucha, porque nosotros estamos aquí dentro de este sistema. La libertad individual auténtica no es compatible con la maquinaria perfecta del paraíso artificial. Eso no existe. Y otra cosa interesante que encontré es que yo veo una gran equivalencia entre John y el Nahash. Precisamente el Nahash, que es visto para la teología como el diablo y Satanás, que trajo la perdición a la humanidad, que les hizo perder el paraíso. Piensen que el Nahash lo que quería era que los humanos fueran conscientes, que fueran libres, que supieran de que son capaces y que fueran conscientes de sí mismos y del sistema donde se encontraban. Eso es algo que puede producir miedo, pero si uno quiere ser libre, tiene que entender dónde está. De manera que lo han satanizado, lo han vuelto el Satán, el malvado, el que se opone a la iglesia, a los creyentes, a Dios mismo. ¿Será el malo del paseo, este opositor? ¿O era el liberador el que los quería hacer conocer? Es decir, el conocimiento es peligroso para el poder, inclusive si se trata del poder de Dios, por lo visto, porque se puso en peligro el poder del Dios mismo, el omnipotente. Fíjense bien. Así que Nahash, ¿qué final le espera supuestamente a este enemigo construido, supuesto diablo y Satanás? Pues le espera nada menos que un castigo eterno, un castigo terrible, el fuego eterno, me parece que es lo que ellos le están deseando a este opositor. No es muy distinto a lo que le sucedió al pobre John, al pobre salvaje que se quitó la vida. Yo me pregunto, ¿Satanás es muy terco o no sabe lo que le espera? Nunca se arrepiente. Todos sabemos el final que le espera supuestamente a este personaje. Si fuera real, parece que él es el único que no lo sabe y sigue haciendo lo mismo todo el tiempo hasta que supuestamente llegará Dios y lo aniquilará y lo mandará al fuego eterno. Ese es el castigo que le espera. ¿Por qué? Pues bueno, la teología ha construido una historia distinta, pero lo que vemos en el Tanaj es que este Nahash lo que quería era despertar a los humanos y que se dieran cuenta de que en realidad no, digamos, quería hacer que ellos conocieran, que ellos supieran. Y la ciencia indica que la plenitud humana surge más del sentido de la libertad, precisamente del reto. Digamos que nuestro paraíso no es un paraíso sin dolor, sin muerte, ni sufrimiento, porque nosotros no seríamos felices en ese llamado paraíso. Ese mundo feliz nos está mostrando que no sería un mundo feliz para nosotros eso, porque el humano tiene una configuración
mental, de querer siempre construir, proyectar, de realizar, de luchar. Fíjense que muchos suicidios los cometen personas que tienen todo, precisamente. Y ustedes fíjense que muchos niños que no tienen nada y personas muy, muy pobres que no tienen absolutamente nada y son felices. Así que tenerlo todo tampoco es la felicidad. Vivir para siempre nos volveríamos locos seguramente porque no estamos diseñados para vivir para siempre. Tal vez un poco más de tiempo quizás. Y eso es lo que deseamos porque queremos hacer tantas cosas. Pero este ejercicio es interesante porque si no se hubieran perdido esos paraísos, ¿cómo estaríamos? Nos tendrían que controlar, nos tendrían que poner bajo control para que el paraíso continuara. Y como estaba planteado, era así. Estaban los adamitas, estaban los de afuera. Y como estaba planteado en el Edén fue un inicio, pero miren que en los sumerios ellos sí empezaron a construir y a crear civilización. Ahí no se habla como de vivir en beatitud y estas cosas como de ser santos o realmente eran civilizadores. Lo que querían hacer estos colonizadores Anunnaki que vinieron era crear civilización y crear un sistema tal cual. Pero las narraciones de los diluvios indican que algo sí salió mal, porque en todos los diluvios se coincide que hubo un reset. Entonces, el control siempre es importante, porque si no, se cae en el caos y todo se desordena. De modo que si quisiéramos vivir todos en paz, y quizás si están planeando realizar una especie de paraíso donde todo el mundo esté tranquilo y todo, van a tener que hacer un control mental muy fuerte, porque el ser humano siempre busca su libertad, su realización propia y somos como somos. Así que esos paraísos, el único modo de poderlos concretar, de hacerlo realidad, sería así, sería con un control absoluto y aún más. Ellos de hecho diseñaban a los humanos que tenían que vivir allí o si no, era imposible que vivieran bien como que vivieran del modo que debían vivir. Es interesante hacernos estos planteamientos, pensar cuál sería nuestro lugar, nuestro modo de vivir ideal. Ninguno de nosotros quiere que haya guerras, ninguno de nosotros quiere ver niños que están muriendo, que tienen hambre. Todo eso quisiéramos que se terminara. Yo por lo menos no quiero ni pensar lo que está sucediendo en ciertos lugares, que sé que están sucediendo cosas terribles. Así que no sé qué se podría hacer para que pudiéramos estar mejor. Yo cuando veo, por ejemplo, lo que sucede en distintos lugares del mundo, me doy cuenta que se diseñan planes y diseñan agendas para podernos como organizar y encaminar hacia una cosa, un estado u otro, hacia un pensamiento u otro. Se nos hace ingeniería social cambiando las palabras, cambiando el lenguaje. Bien, amigos, como se darán cuenta, es un tema bastante profundo. Hay mucho que hilar y muchísimo que pensar y reflexionar al respecto. Allí entra la sociología, la antropología, la política, la filosofía. La filosofía, yo siempre les he dicho, es un arma de doble filo porque así como ha hecho bien y es un instrumento importante, a veces hace más mal que bien. Y desafortunadamente se basan en la filosofía para crear precisamente ciertas ideologías y ciertas ideas que no nos hacen mucho bien, pero en fin, hay mucho todavía que hablar. Yo solamente quise hacer esta reflexión para que se dieran cuenta que hay unos paralelos interesantes entre lo que son los Gan Eden o los Edín o los paraísos, como los quieran llamar, con la historia de Huxley. Bastante interesante. Así que amigos,
Espero sus comentarios, los leeré y hasta muy pronto aquí en mi Story Channel. Cuídense mucho.